Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a comenzar, bueno, agradeciendo antes que nada a CIES por esta invitación a presentar el texto que, bueno, amablemente el Diván Negro me hizo favor de llegar la invitación junto con Shoroy Ediciones. Y bueno, estoy muy contenta de estar esta mañana de domingo en el tercer encuentro internacional de las publicaciones psicoanalíticas a 100 años de psicología de las masas y análisis del yo. Y bueno, me gustaría comenzar, antes de iniciar la presentación del libro, hablar un poco sobre la autora. ¿Quién fue Silvia Fendrick? Fue una psicoanalista nacida en Buenos Aires, fallecida en 2014, hace poco. Sus contribuciones al psicoanálisis dejan plasmados en textos su amplia experiencia por la clínica y su propuesta en investigaciones valiosas. Es una autora que se arriesga a la propuesta y no solo a la repetición. La impresión que me dio al leer este libro que hoy presentaré es la de una autora que se apasiona por ir en la búsqueda de abrir camino hacia el cuestionamiento, acompañada de autores clásicos del psicoanálisis como Freud y Lacan, pero no solo para validar lo que en ellos propusieron, sino para empezar a sostener una propuesta particular. La acompañan para pensar y así generar una particularidad en lo que ella rastrea desde su singular perspectiva. En la actualidad, su escritura y propuesta continúa desarrollándose en conferencias, seminarios dictados y espacios como en el que hoy tengo el gusto de compartir con ustedes, en el Colegio Internacional de Educación Superior, CIES, al cual agradezco la invitación, como ya lo hacía al inicio, así como al Diván Negro. Bueno, algunas de sus propuestas o de sus libros que esta autora tiene, voy a mencionar algunos: Psicoanálisis para niños, Ficción de los orígenes en 1989, Desventuras del psicoanálisis en 1994, y hay otros textos que también me parecen sumamente interesantes. Quizá ese había sido el primer encuentro que yo había tenido con esta autora, Santa Anorexia, en 1997. Y bueno, Silvia Fendrick también ha publicado Psicoanálisis de niños, la verdadera historia, en 4 volúmenes. Cabe destacar también que la compilación titulada El libro negro de la psicopatología contemporánea en 2011 y El falo enamorado, que es el que hoy me toca a mí presentar. Bueno, comenzaré ahora sí con el comentario del libro. En psicoanálisis se ha hablado bastante poco sobre, perdón, en psicoanálisis se ha hablado bastante sobre la sexualidad femenina. Sin embargo, sobre la sexualidad masculina aún hay muy poco. La autora define en este libro como una mini investigación y comenta en una entrevista realizada en 2011 que aquel destello inspirador que la movilizó para escribir este libro, El falo enamorado, mitos y leyendas de la sexualidad masculina, fueron las memorias de Casanova, lo cual quizá a manera de anécdota me gustaría platicar un poquito. Cuando me hacen la invitación a presentar este libro, yo no tenía el gusto de haber leído este texto. Y bueno, de entrada el título me parece bastante interesante, ¿no? El falo enamorado, mitos y leyendas sobre la sexualidad masculina. Lo primero que se me viene a la mente es todo este recorrido que se ha hecho sobre la investigación en cuanto a la sexualidad femenina o lo que se piensa sobre la sexualidad femenina. Y el texto comienza un poco así, ¿no? Hablando de esta investigación a lo largo de toda la historia del psicoanálisis que se ha hecho sobre lo femenino. Y de repente Silvia empieza, ¿no?, a tomar algunos autores de la literatura clásica para poder hablar sobre esta pregunta o este cuestionamiento que se hace entre la sexualidad masculina. Hace unas diferencias importantes en cuanto a pensar a la estructura, ¿no?, las implicaciones culturales. Incluso también me parecía interesante que habla un poco sobre toda esta problematización que se hace también en las posturas feministas. Entonces, creo que ese primer punto a mí me comienza a resultar bastante interesante.
Y viendo esta entrevista que ella tiene sobre el libro, yo estuve buscando en qué año se había publicado, cuál había sido como un poco el recorrido de este libro y sus alcances, me topo con una entrevista y ella, bueno, ahí interesantemente le preguntan, ¿qué te hace escribir sobre esto? ¿No? ¿Qué es lo que te movilizó? Y ella menciona las memorias de Casanova. Yo esta entrevista la encuentro hasta el final de que termino de leer el texto y cuando veo esta entrevista y digo, sí, hay algo en la escritura de Silvia, justo cuando se llega a este capítulo donde hace todo un recorrido por pues estas vicisitudes, ¿no? En las que la sexualidad masculina se va desplegando específicamente en el capítulo de Memorias del Casanova, algo en la escritura de Silvia me parece que ocurre y eran, recuerdo, 6 de la mañana, yo leyendo, terminando de leer este texto, me despertó por completo ese capítulo y cuando escucho un poco esta entrevista dije, sí, hay algo en eso que se nota bastante, lo cual menciono en este pequeño texto que hoy escribo, lo cual es innegable, ¿no? Al llegar a este capítulo me dejé tomar por la escritura de Silvia, que hace de este libro una apuesta interesante por la investigación de aquel enigma sobre la sexualidad del varón. El falo enamorado, texto publicado en 2012 por Ediciones Shoroy, consta de 11 capítulos, de los cuales el mito del héroe, Hamlet, las múltiples vidas de Casanova, Don Juan, un hombre sin nombre, Fausto y Antígona nos invitan a un recorrido de interés, aventura e intriga. Los últimos capítulos constituyen una especie de interlocución con otros autores como Gauss y Masson. La lectura de este texto invita a una especie de preguntas apasionantes, de querer saber más sobre aquello que la autora nos va desplegando en cada uno de ellos, entre el misterio suspendido y el hallazgo de algunos planteamientos que la autora propone. Es una investigación sobre la sexualidad femenina, masculina, perdón. Este texto comienza apoyado de figuras literarias clásicas como Edipo, Hamlet, Casanova, Don Juan, Fausto. Todos ellos, sin duda, son el hombre frente o junto a la mujer, pero muy distintos entre sí, tal como los entiende Silvia. Freud y Lacan acompañan esta propuesta apasionante durante todo el libro. Es un libro que hace su propio recorrido, su propuesta se mantiene de principio a fin y me gustaría citar algunas partes que también me parecen muy interesantes del prólogo. El prólogo está hecho por Horacio Echetgoyen y dice así, Hamlet es la tragedia del deseo. Quiere y no quiere matar a Claudio, pero no puede hacerlo hasta que se muere Ofelia. Y entonces se le abre al príncipe la oportunidad de acceder al trono de Dinamarca, que está ocupado por la ambición de Claudio, y salvarse del incesto con la madre, la reina Gertrudis, la mujer sexual que Hamlet no puede soportar. Es cierto, como dice la autora, que Shakespeare pinta una y otra vez a la madre como una mujer voraz que Hamlet teme, aunque ese deseo sin límites de la mujer sexuada sea también el propio deseo de Hamlet proyectado. De todos modos, Fendrick dice que el deseo sexual masculino no puede escapar a su destino trágico, a la muerte en la tragedia de la madre sexual. Fendrick pone el acento en la madre sexuada, que no reconoce límites a su deseo genital. Este deseo sexual de su madre horroriza a Hamlet, que teme caer en sus lujuriosas garras, ser la próxima víctima de su pasión incestuosa, más el deseo de la madre que el deseo por la madre. La confrontación con la madre sexuada es siempre aterradora y solo se atenúa con la función paterna de dar la castración. Por alguna razón, esto le habrá fallado al rey Hamlet, se pregunta la autora. El padre espectral que reclama justicia y venganza. Sin embargo, concluye Silvia, no es el trono ni el cumplimiento de la venganza del espectro lo que mueve a Hamlet, sino más bien su intento de escapar del deseo de su genital y aterradora madre. Si esta es la tragedia de Hamlet, distinto es el camino que recorre Don Juan, que es la representación del falo como un hombre sin nombre, que está más inclinado a deshonrar a la mujer, violando el tabú de la virginidad, y que le hace perder a la mujer su filiación como hija del padre. Casanova es muy distinto a Don Juan,
porque ama a las mujeres que conquista y ellas lo aman a él y se entregan a su amor y se entregan con un amor infinito. La figura del padre no cuenta para Casanova y, como Don Juan, no tiene descendencia, mientras que Edipo tiene padre y tiene hijos, a diferencia de Don Juan y de Casanova. Fausto encuentra su camino hacia la mujer en un pacto con el diablo y así logra el acceso al placer sexual, sin renunciar al saber. El saber puede alcanzarse sin el goce. La premisa universal es la existencia del falo como referente en los dos sexos. La sexualidad del varón, afirma Fendrick, es tan enigmática como la sexualidad de la mujer, y ambos intentan responder a la eterna disyunción madre-puta. La de Casanova es una entrega sin cálculo, y algo del amor está conjugado, no disociado, con la sexualidad, aunque este logro sea fugaz y nunca permanente, porque cuando da todo sobreviene la pérdida y tiene que volver a empezar. Casanova sabe que la condición de su libertad es perder a la mujer amada, para así recomenzar donde el amor, como dice Lacan, es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Casanova ama a las mujeres porque responden al placer con el placer. Las mujeres de Casanova sienten la sinceridad de su pasión y de la misma forma se le entregan. La reflexión de Silvia Fendrick culmina con un bello ensayo sobre Antígona y es así una mujer la que cierra este estudio sobre la sexualidad del hombre. Fendrick comienza con un dato inesperado poco conocido. Sófocles escribió Antígona 20 años antes que Edipo Rey y 30 antes que Edipo en Colono, que es la tragedia póstuma de Sófocles. Silvia Fendrick concluye que en la tragedia de Antígona lo que marca el punto culminante es la mirada de Edipo sobre la belleza de su hija adolescente. Edipo escópico lo llama. Más que el padre es su mirada la que sanciona el incesto. Hay que hablar, concluye Fendrick en su libro, de la mirada del padre, del deseo del padre y de las vicisitudes de la sexualidad masculina. Y bueno, eso me parece de manera general para invitarles a que lean el texto si es que no lo han hecho. Es un libro bastante interesante y me parece que además de principio a fin la autora propone más allá de ser un libro en donde nos encontremos muchas citas, ¿no? De Freud o de Lacan o de cualquier otro autor, es un libro donde la autora se arriesga a poner el punto de vista acompañada de estos autores y todo el tiempo sostiene esta especie de pregunta y de búsqueda por querer saber cómo va aterrizando toda esta lógica de lo que ella piensa como la sexualidad del varón. Y bueno, eso sería mi participación. Muchísimas gracias por la invitación.